Si no, no tengo registro de que estuvieron presentes, ¿ya? Y como les decía, hoy voy a hablar en verdad, les voy a contar sobre los MIDI, ¿ya? Cuando tuvimos nuestra clase control, tuvimos un primer, digamos, acercamiento a lo que significaba un MIDI, ¿cierto? ¿Qué podemos deducir cuando decimos MIDI? Lo primero que van a tener que empezar digamos, a conceptualizar es que MIDI no es un archivo de audio. No transmite datos analógicos ni los transforma en virtual. No, no es sonido, ¿ya? MIDI, lo que sí es, digamos, un comando, una orden. Es decir, a través de un plugin, ya vamos a ver después los detalles de todo, para que no se preocupen. A través de un plugin hace funcionar algo, ¿ya? Si yo le digo, cuando yo apriete tal tecla, tiene que sonar tal nota. Ese más o menos es como el principio del MIDI, ¿ya? Usted podría encender la luz con MIDI, servirle comida al perro con MIDI, que le avise cuando hierve la tetera con MIDI, puede hacer todo, ¿ya? Porque como no es un archivo de audio, sino que es una orden o un comando, nos permite conectar o interconectar distintas cosas y para poder mandar estas órdenes, ¿ya? ¿Y por qué anoté aquí a través de plugin? Porque es el caso que lo vamos a ver para esta asignatura, ¿ya? Ya que, digamos, los MIDI, por ejemplo, existen en los sintetizadores y nos sirven para interconectar uno con otro, ¿ya? Para obtener, por ejemplo, regularizaciones de tempo, ciertos patrones puedan ser controlados desde un solo sintetizador, etc. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver cuando entremos a la materia de síntesis, que debería ser la próxima semana. Y ahí usted ya va a manejar, al menos va a tener los conceptos más básicos para poder manejar un sintetizador. Lo más simple. Son dos conceptos que son clave, como la envolvente de audio y los osciladores. Usted va a quedar, pero estupendix para el uso de sintetizador. Entonces, MIDI no es un archivo de audio, pero sí sabemos que es un comando, que es una orden que la podemos activar a través de un plugin en nuestro DAW, ¿ya? Profe, ¿puede decirlo más fácil? Porque esa cuestión del plugin y no sé qué me marea. Sí, es un comando, una orden. O sea, decimos que cuando yo apriete A, o sea, si yo presiono A, va a ocurrir una acción y fundamentalmente se va a transformar en B. Esto va a pasar a través de MIDI. Pareciera extraño, ¿ya? Cuando uno lo ve así como orden, porque claro, si lo vemos exclusivamente como orden, es, digamos, bien, a lo mejor es un lenguaje que no estamos tan acostumbrados, ¿cierto? Pero si yo escribo, y si empezamos a pensar, MIDI, acuérdense, es un comando, es una acción, es una conexión, pero no es sonido. Eso se lo tiene que guardar en la cabeza. ¿Por qué? Porque si no se va a empezar a topar con controladores y le van a decir, mira, tengo este sintetizador. Y usted lo va a ver, lo va a comprar, incluso lo puede adquirir, y se va a dar cuenta de que no era un sintetizador, que era un controlador MIDI. Controladores. Aparece, por eso yo le comento conexión, ¿ya? Nosotros podemos utilizar nuestros mensajes MIDI, esta interconexión, por ejemplo, puede ser a través de un controlador MIDI, puede ser de manera virtual, como también lo vamos a ver el día de hoy para poder activar un teclado virtual, en donde, digamos, yo tengo formas clásicas de piano quizás, que son como las más representativas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos sirven para controlar como estamos ocupando instrumentos virtuales, los estamos manejando a través de este tipo de controladores, ¿ya? Y una de las maneras estandarizadas, digamos, de ver y representar la música es a través del piano y las partituras, por ejemplo, ¿cierto? Como dentro de esta gran academia.
fuera de eso, hay un montón de distintas metodologías. Por ejemplo, el controlador MIDI puede ser hecho de pads, de cuadraditos, que nos van a permitir hacer distintos ritmos, ¿ya? Entonces, mire, por ejemplo, si yo pongo MIDI controller y busco controladores MIDI, lo primero, como le decía, que se venía a la mente es un piano, ¿ya? Y de hecho ha cambiado durante los últimos años, ha cambiado bastante el significado o cuáles eran estos atributos principales que tenía un controlador MIDI, ¿ya? Los primeros, o sea, si nos vamos en la máquina del tiempo, nos vamos unos 5 años atrás, 6 años atrás, los controladores MIDI básicamente tenían que ser pianos, ¿ya? Pianos, nada más. A lo más una que otra perilla. Eso era lo que movía el mercado, lo que necesitaba el mercado en ese momento. Porque los, digamos, beatmakers o productores eran un círculo mucho más específico. Y esto estaba comenzando como a globalizarse. Luego, siento que hubo un quiebre, una modificación en la manera de digamos, estar construidos estos controladores MIDI, que no sé, no lo atribuyo, no tengo claridad de quién será. Ya yo sé que la marca MPC tiene harto que ver por ahí, la Akai también son bien importantes, pero el controlador MIDI cambió de ser puras teclas, ahora tener teclas y tener pads, ¿cierto? Que nos permiten dar otro tipo de sonoridad, incluso otro tipo de funciones. Mire, fíjese, acá abajo, este que está acá, es como un piano, es como el controlador MIDI más estándar, que había, digamos, pensémoslo 5 años atrás, este que está acá, que es solo piano y tiene para cambiar la octava, pitch, modulación. Y ahora, yo creo el que está como más establecido son como este tipo, como esta Lesi o como este Akai, ¿cierto? O incluso este, que es una marca, yo creo que este mi audio es súper falso, porque es como de, no, es de Amazon, sí, es mi audio. Fíjense, tengo pads, tengo teclados, tengo perilla, tengo faders, empiezan a aparecer un montón de funciones que se empiezan a ver que se pueden controlar a través de distintos, digamos, parámetros. Y esto es MIDI, por eso les digo que no es sonido, yo puedo controlar cualquier cosa. Si usted tuviera toda su casa interconectada a través de MIDI, de verdad, yo tendría para encender la luz, para que abrir la puerta, para ver quién busca afuera, porque lo podría ver como una herramienta súper útil, ¿cierto? Pero además, estos no son los únicos modelos de controlador MIDI, porque como le comentaba, la tecnología se ha ido actualizando y se ha ido viendo que hay distintas necesidades según las personas que lo vayan utilizando. Fíjense, aparecen controladores MIDI como, digamos, equipos de DJ, ¿cierto? O equipos de mezcla. También nos aparecen, estos son, por ejemplo, como equipos de mezcla que nos permiten subir y bajar canales. Tengo otro tipo de controladores MIDI, por ejemplo, a través de iPad, ¿cierto? Puede ser a través del iPad, puede ser a través del, digamos, cualquier tablet Android, o un celular también, ¿ya? Fíjense, este es un piano, pero es bastante extraño, pero no deja de ser un piano, con un montón de pads, ¿cierto? Este, que es un editor de un controlador MIDI, pero que en realidad yo tengo esto, o sea, no produzco sonido, sino que puedo editar parámetros. Pedales MIDI, ¿cierto? Para, por ejemplo, los guitarristas que no tienen o no cuentan con amplificadores, pero sí hacen el uso de simulaciones de amplificadores con los cuales se conectan, por ejemplo, al computador, Guitar Rig, Amplitude, entre otros, que nos permiten simular distintos tipos de amplificación. Fíjense, acá para DJ, ¿cierto? Estos son como bien interesantes ya que son las nuevas propuestas. Sin embargo, hay todavía un aspecto mucho más interesante al desarrollar en controladores MIDI. Pero como le decía, el MIDI no envía sonido, sino que cuando hablen de MIDI es una orden, un comando, una acción que se va a ejecutar a través de esto, o que esto tiene que ver mucha incidencia, es que se ha desarrollado digamos, un campo gigante de desarrollo, incluso acercando, yo creo, la música a la ciencia de una manera mucho más concreta, ¿ya? No tanto como este lado, por ejemplo, el apoyo que podría tener la musicoterapia o la validez que tendría esto dentro del mundo de la salud, sino que dentro del desarrollo científico, ¿ya? Del desarrollo de investigaciones y del desarrollo de nuevas plataformas. Como MIDI no tiene una manera específica de ejecutarse, como no es algo estandarizado, ¿cierto? Que lo primero que hicimos fue
a lo mejor incorporar el controlador MIDI como un piano, porque era lo que más sabía. Sin embargo, como claro, no hay una manera específica, se han creado distintos tipos de instrumentos MIDI, ya de controladores MIDI. Y fíjese, esta nota es del año 2018. Yo creo que esto hasta la fecha va mucho más actualizado. Y el primer controlador MIDI que les quiero presentar es NeoRing, que es un anillo. Un anillo. Usted se pone el anillo y puede tocar batería, puede, por ejemplo, simular piano, doblar el piano con algo. Es bien interesante el trabajo que está ahí. Nos muestra la conexión, que es inalámbrica, con el multipuerto y que va por el USB y va al MIDI. También hay un video con piano, pero a este video usted tiene que acceder para poder verlo. Si no, a mí me van a bajar esta publicación para que después pueda como revisar el contenido online. ¿Ya? Uno, por ejemplo, de los grandes planteamientos también que hay es de los DJ, que hay muchos DJ que ejecutan o aún tocan, digamos, con tornamesa, tocan con vinilo, a veces hacen desde ahí sus mezclas y tienen un montón de cosas o parámetros que podrían añadirle, digamos, ciertos resquemores artísticos a lo mejor a una composición final. Por lo tanto, es bien interesante ver cómo a través de estos vinilos, de estos análogos, podemos hacer alguna traducción hacia lo digital, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, está Control Cap, que es este, digamos, reconocedor que se pone sobre alguna perilla, ya sea estés tocando con un controlador MIDI análogo o digital. Controlador MIDI análogo no hay, ojo. Ya sea con un controlador MIDI o con una tornamesa análoga, esta se conecta a través de USB, ¿ya? Ven, aquí estamos con nuestro, digamos, instrumento que está ya puesto en el, digamos, en el instrumento en sí, para la redundancia, y estamos reconociendo distintos cambios, por ejemplo, de presión, cómo nos movemos hacia la izquierda o la derecha, todo eso se puede traducir posteriormente en algún otro mensaje, ¿ya? Esto tiene harta relación con lo que le comentaba del desarrollo científico que tienen, por ejemplo, el MIDI y con respecto a la música, ¿ya? Hay una corriente bien grande de la biomúsica, o biomusic, si lo puede buscar en internet, sobre todo con las ondas cerebrales, ¿ya? Yo creo que aquí hay un gran desarrollo con, por ejemplo, que podría aportar a distintas áreas de la ciencia y de la salud, ¿cierto? Donde podríamos aportar quizás a llevar un mucho mejor vivir. Y OpenEEG lo que hace es un software, digamos, abierto, con código abierto, en donde tú puedes, digamos, abrir, diseñar y a la vez variar los sonidos que se van a reproducir finalmente. Pero ¿qué sonidos? ¿A partir de qué se van a reproducir? ¿Cómo se va a ejecutar este instrumento? Y este instrumento lo que hace es que se conecta directamente con el cerebro, ya sea a través de imanes, unos sensores que se colocan en la oreja y va a lograr traducir nuestras vibraciones cerebrales en música, ¿ya? Acá abajo está este caballero que ocupa Ableton Live, ocupa un controlador MIDI acá y gigante, pero no deja de ser un controlador MIDI, y tiene un montón de sensores conectados, tiene aquí también como un registro de conexión, tiene todo. O sea, si usted quiere la información, puede encontrar harto, ¿ya? Hay harto por ahí que hacer. Mind MIDI, MIDI mental. Quizás es una súper buena área a desarrollar. Oh, wow, que es como una cara, si uno le saca esa W, es una cara, ¿cierto? Pero está basada en un modelo Bluetooth MIDI, que lo que va a hacer es un multiinstrumento, ¿ya? No es solo un... sí, esto ya lo vimos, estoy haciendo un leve repaso para seguir adelante. No, sí, pues esto lo vimos en la primera clase, que fue la clase de control. Sí, tranquilidad, tranquilidad. Si no, no podía ser como que no lo habíamos visto. O siente que está teniendo un déjà vu del terror. Entonces, como le digo, esto puede interpretar un montón de instrumentos, ¿ya? Yo puedo hacer una batería virtual tocándola, ¿cierto? Ya que es Bluetooth, puedo reconocer un dibujo, el que va a ser posteriormente traducido en MIDI y en sonido. Eh, Puedo, por ejemplo, tener sensores de altura para poder definir alguna ejecución de otro instrumento, etcétera. ¿Ya? El Bluetooth tiene un montón de funciones y un montón, digamos, de posibilidades también. Y es como de los MIDI 2.0, que es esta nueva generación de controladores MIDI. No solo este piano, sino que mucho más interactivo. Eigenharp es un arpa MIDI. Ese era su inicio, ¿ya? Pero se pueden ejecutar todos los instrumentos que usted quiera bajo esta modalidad.
¿ya? Yo puedo tocar una arpa, pero si usted quiere desarrollar, tocar batería con este instrumento, perfecto. Pero a lo mejor nos va a permitir ciertos valores o traducir ciertos valores de manera más concreta, ¿ya? Incluso puede tocar hasta una gaita con esto. Otra de las, digamos, importantes o realizaciones importantes que hay con respecto a los controladores MIDI es el MIDI que se viste, ¿ya? Que es esta ropa. Y piénsenlo, claro, uno dice, nah, ropa, ¿para qué? ¿Cuál es la gracia? Uno hace sonar las manos y listo. Pero en el mundo de la rehabilitación, por ejemplo, de la rehabilitación y la vuelta a la movilidad de ciertas de nuestras extremidades, ¿cierto? Podríamos ser de gran aporte, de que además de que la gente, por ejemplo, pueda juntar sus dedos, a la vez esté haciendo música. Entonces su rehabilitación física se hace mucho más significativa, ¿ya? Esto traduce los movimientos del guante en mensajes MIDI, ¿cierto? Y dice que tiene incluso 32 canales, siendo que los MIDI por lo general tienen algunos incluso 8 o 16. Tiene baja latencia y es súper compatible, ¿ya? Cabot es un cajón MIDI, pero no es que sea el cajón como tal, sino que le podemos dar, eh, digamos, distintos patrones y estos pueden ser ejecutados en el cajón. O al revés, le podemos decir que aprenda, ¿ya? Pero por lo general es para enviar estos mensajes. Y también tenemos este Hagen, es un arpa, supuestamente hace un teclado, en realidad más con arpa, que es continuo, ¿ya? Yo voy a tener una rayita para cada una de las notas, pero va a depender, o mi manera de ejecutar va a ser a través, digamos, de no este golpe fuerte de teclas, sino que desde el roce, ¿sí? Y como el último, que, digamos, eh, invita esta página a conocer, ¿cierto? Este Crystal Ball, que es un controlador MIDI con sensores de distancia, ¿ya? Es decir, si usted acerca o aleja la mano, va a tener distintos tipos de reacciones. Esto nos da un poco y nos recuerda, digamos, esta claridad que le comentaba. Hay distintas modalidades, hay muchas formas de ejecutar porque el MIDI no es un sonido, es lo que se tienen que meter en la cabeza al tiro. MIDI no es un sonido. MIDI es un tipo de comando, es un tipo de acción, es un tipo de conexión, es un tipo de control. Usted aprieta un botón, quiere que ocurra tal cosa. Aprieta otro botón, quiere que ocurra tal cosa. Pero si no, no pasa nada. ¿Ya? Y le mostraba esto para que también conocieran las distintas perspectivas que hay. Ahora, cuando yo tengo un controlador MIDI, el controlador MIDI no va a sonar por sí solo, sino a sonido, ¿cierto? Entonces yo para poder tener sonido de un MIDI necesito un plugin. ¿Qué es un plugin? Es un complemento. Es algo que nos permite ejecutar. Escribí pésimo. Oh, estamos, pero ya. Lo que nos va a hacer un complemento, o lo que finalmente, como lo vamos a notar, es que nos va a permitir ejecutar un segundo software. Es decir, vamos a tener un software dentro de un software. Vamos a tener una función dentro de este software. Yo tengo si yo lo pienso así, yo tengo mi DAW, ¿cierto? Que es Reaper, que es como un gran software. Y ahora yo para abrir un instrumento MIDI y poder tener este tipo de instrumento virtual, yo tengo que abrir una segunda función, un complemento, algo que funciona dentro de este otro software, pero no funciona por sí solo, o puede que funcione por sí solo, pero no va a funcionar de la misma manera, ¿ya? Sino que complementa, argumenta y además, digamos que da una sumatoria de mensajes que permiten mejorar desde el punto de vista de que va a ser más expresivo nuestro trabajo. Y cuando yo uso estos plugins, cuando yo estoy con esta conexión, yo debo tener muy en claro que existen dos grandes familias, VST y VSTI, en donde los VST van a ser procesos, ¿ya? Es decir, efectos. Buenos días, don Vicente. Buenos días, profe.
voy a tener estos procesos, ¿cierto? Como los efectos, una reverb, un delay, estoy dando ejemplos solamente, una distorsión, un chorus, etcétera, ¿ya? Un ecualizador. Todo eso pertenece a un proceso, ¿ya? En donde yo estoy realizando una modificación de audio para tener un resultado final. Esos son los VST. Y además, yo tengo los VSTI. ¿Qué son los VSTI? Son instrumentos musicales virtuales. ¿Y por qué yo sé estas dos grandes separaciones? Porque uno dice, VST, ¿qué significa? VST son Virtual Studio Technology, ¿ya? Tienen que pensar que todos estos plugins, todos estos complementos, esta tecnología, aparece cuando digamos, la grabación pasa de ser completamente análoga, ahora pasa a ser digital, ¿ya? En donde tenemos que tener esta reconversión de archivos. Por lo tanto, Virtual Studio Technology. Por eso son procesos, porque los efectos como la reverb, el delay, los ecualizadores existen como hardware, ¿cierto? Existen como equipo. Son los fierros que le llaman los sonidistas, este montón de torres y perillitas, ¿cierto? Esos son los procesos. Y agregándole una I pequeña, estoy diciendo que yo tengo esta tecnología de estudio virtual, pero instrumentos musicales, ¿ya? Pero ahora virtuales también. Piano, bajo, guitarra, sintetizadores, lo que a usted se le ocurra. Incluso una botella. Usted podría tener una botella y transformarla y crear, digamos, un VSTI. Hay instrumentos de la India, instrumentos orientales, de Medio Oriente, que a lo mejor uno no va a tener la oportunidad de desarrollar o de ejecutar dentro del próximo tiempo, pero al menos sí tenemos un acercamiento desde el punto de vista virtual, ¿ya? Entonces vamos a recordar, VST son esta tecnología que funcionaba en los estudios, pero que se transformó en virtual, y hay dos grandes subdivisiones, VST y VSTI, en donde VST son los procesos como efecto, reverb, delay, distorsión, coro, ecualizador, etcétera, como le comentaba, compresor, etcétera, ¿ya? Y los VSTI son nuestros instrumentos virtuales. Vamos entendiendo más o menos esa diferencia porque es fundamental que la entiendan. Si no, después igual me pueden preguntar. No hay problema, acuérdense. Todas las veces que quieran. Además de esto, yo tengo que tener súper en claro que como estoy trabajando con computadores, sobre todo si varios de ustedes dicen, no, dale nomás, baja de esa página. Y uno no tiene idea de qué es lo que está bajando. Pero para eso, hay que comenzar a tener claridad ya respecto de los formatos. Yo no recomiendo el uso de, digamos, de piratería, no porque no tengo una opinión con respecto a esta, ¿cierto? Esa opinión es completamente personal. Yo no lo recomiendo porque como tal yo no sé lo que estoy bajando y yo no sé instalar cosas. Y dentro de mi vida, yo creo que he echado a perder 4 computadores por no saber bajar bien lo que tenía que bajar, ¿ya? Ni saber instalar bien lo que tenía que instalar. Por eso no lo recomiendo, para que lo tenga así como con tranquilidad. Pero además de eso, igual existen estos archivos, ¿ya? Tiene que pensar que si los VST, en general, cuando yo hablo de VST de manera global, estoy agrupando, en su mente usted tiene que pensar que yo hablo de VST más VSTI, ¿ya? Porque el concepto de VST es como la nómina, ¿ya? Como ha sido nominado esto. Pero cuando yo hablo de VST, como le comentaba, yo hablo de VSTI, yo hablo de un plugin, ¿cierto? De un complemento, pero de manera digital, tecnológico, que es lo que me va a permitir. Por lo tanto, va a estar disponible para diferentes sistemas operativos. Diferentes, no puedo hacer las dos cosas. Tenemos que tener en claro, por lo menos las dos grandes diferencias, ¿ya? Windows y Mac. Yo trabajé con Windows durante toda mi formación y nunca, y tenía un recelo de hecho, a decir, no, no estoy ni ahí con aprender en Mac porque tienen los equipos súper caros y a mí no me alcanza y para qué. Esa era mi manera de razonar. Yo no estoy diciendo que esto esté bien, ya, era mi manera de razonar. Y resulta que cuando estaba por egresar,
por titularme el año 2016, me salió un trabajo en donde me dijeron, ¿por qué no te pasas a Mac? Y ahí yo así, oh, debería haberme puesto al día antes, o sea, voy a tener que estudiar cómo abrir un documento, cosas súper simples, ¿ya? Aunque yo no tuviera acceso, está lleno de videos en YouTube, está lleno de manuales, siempre está el amigo del amigo que tiene un Mac al que se le puede pedir un video porque ya no podemos ir a sus casas, ¿cierto? Pero si tuviéramos alguna pregunta, siempre hay alguien. Y por último, si yo no me voy a atrever a investigar directamente cómo funciona este computador, sí recomiendo, y sí tienen que hacerlo, digamos, desde el punto de vista del conocer los tipos y formatos de archivos, porque para los plugins es fundamental conocer esto. Cuando yo estoy trabajando en Windows, ustedes se van a topar con archivos que son .dll, ¿ya? En el caso de los plugins. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar, obvio, van a ver algunos que van a tener instalador, van a ver otros que no, que va a ser mucho más fácil. Los que vienen con instaladores, aceptar, seguir, usted lee la licencia, está de acuerdo y listo. Pero los que no, los que son el proceso, el plugin solo, tenemos que mover este archivo a la carpeta correspondiente al software para que ésta pueda reconocerle, ¿ya? Entonces, en Windows, mis archivos van a ser los archivos .dll, con terminación .dll, así como uno cuando tiene un Word, el archivo es .doc o .docs, dependiendo del Word que usted tenga, o si estoy trabajando con PDF, por ejemplo, se encuentran archivos que son .pdf, ¿cierto? Si está trabajando con imágenes, tiene .png, .jpg, .gif, ¿cierto? Tiene o GIF, en realidad, como se debería pronunciar, tiene un montón de cosas, ¿ya? Y en específico, los plugins tienen este formato, .dll, para, como le comentaba, para Windows. Cuando yo estoy hablando, y cuando yo me refiero a Mac, yo estoy teniendo archivos que son .au. Audio Unity. Esto, digamos, es la modalidad que tiene específica Mac. El mismo plugin. O sea, si yo, por ejemplo, hablara de, no sé, de un ecualizador, le voy a poner EQ8, un inventado, ¿ya? De la marca Pauli. Este ecualizador puede que tenga dos opciones o dos instaladores, para Windows o para Mac, o ambas, ¿ya? Algunos no están desarrollados para Mac, otros no están desarrollados para Windows. Lo que usted tiene que saber, si usted instala un DLL en Mac, no le va a funcionar. Si instala un AU en Windows, no le va a funcionar. Solo va a tener espacio utilizado de más, a pesar de que pesan muy poquito. Por lo general pesan kilobytes, no pesan más que eso. Pero téngalo en claro. Un DLL en Mac no va a funcionar. Un AU en Windows no va a funcionar. ¿Qué más es importante que yo sepa de estos formatos? ¿Ya? Vamos a poner entonces acá Windows, vamos a poner DLL, Mac.au. Ahora, existe otro tipo de archivos también, o terminaciones que se van a encontrar ustedes como BST y BST3. ¿Qué es lo que me permiten esto? Esta Virtual Studio Technology me permite que, por ejemplo, mi software funcione en solitario o en el modo stand alone. Funciono solito, es decir, no necesito este gran software para que este funcione y se pueda abrir, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo acá un montón de instrumentos virtuales, este es Solina, Wurli, ¿cierto? De hecho, me voy por el lado. Spark, V3, Jupyter, Piano, Matrix. Estos son instrumentos virtuales, pero estos instrumentos virtuales no tienen la posibilidad, como le decía, de funcionar standalone, que funcionan solos. Yo puedo realizar un montón de parámetros, un montón de pruebas, para dejar guardado presets, los que van a ser posteriormente reproducidos y grabados a través de algún otro software, ¿ya? Por lo general, estos tienen la terminación .bst, por lo general. Puede que no siempre sea así. Hay muchas excepciones a la regla. Y en el caso del BST3, como para que lo tenga presente, por ejemplo, si yo trabajo con, digamos, yo trabajo con Premiere, porque estoy editando video, ¿ya? Yo hago un video y me doy cuenta que tengo un par de cositas, un ecualizador que podría agregar, pero estoy ocupando el mismo ecualizador que ocupo en mi software de edición de audio.
y se abre, y yo no me cuestiono por qué este se abre, solo lo veo ahí y lo ocupo. Cuando me pasa esto, lo que yo tengo que razonar o lo que tengo que ver es que finalmente este BST3, esta extensión que nos está mostrando, nos está diciendo que mi plugin es un multiformato. Es decir, se puede reconocer en Premiere, se puede reconocer en Ableton, se puede reconocer en Logic, etcétera, ¿ya? Esto también, como le digo, a veces hay excepciones a la regla y no necesariamente es así, solo algunos lo reconocen porque a veces hay software que no reconocen BST porque simplemente no fueron desarrollados para ese medio y dicen no, no lo pesco, ¿ya? Pero para que tengan bien en claro, existe la posibilidad de funcionar exclusivamente en el software, ya sea de Windows o Mac, y existe la posibilidad de funcionar en solitario, así como abrirlo fuera de algún programa. Y a la vez, también algunos de estos plugins, ya sean ecualizadores o instrumentos virtuales, funcionan tanto desde, digamos, Windows, no, funcionan tanto desde un software así como de otro, ¿ya? ¿Vamos bien hasta acá? Para todas las personas que están conectadas, por favor, y no han puesto su nombre, recuerde poner su nombre y presente, ¿ya? Al principio, cuando nos empezamos a relacionar con estos conceptos, parece un poco complicado, ¿ya? Porque uno dice BST, BST3, pero si no era BST y BSTI, claro, porque es el mismo nombre para distintas funcionalidades, ¿ya? Pero en plan general, vamos a hablar de BST, cuando hablemos de proceso, cuando hablemos de instrumentos virtuales, cuando sea para Mac, cuando sea para Windows, cuando sea en solitario, cuando sea a través de otro software que no necesariamente tiene que ver con la edición directa de música, ¿ya? O de audio. Chiquis, vamos al break ahora, porque si no nos vamos a pasar de largo y prefiero que no estén en el break, que estén descansados, que entiendan, porque ahora ya vamos a la práctica. Esto es súper importante que lo comprendan como concepto, pero ahora tenemos que aprender a crear una pista, ver qué tipos de instrumentos hay, cómo podemos instalarlo, para hablarle también un poco de esta carpeta y de estos archivos, y vamos a dejar todo más o menos adelantado para las clases de la próxima semana que tiene que ver con la síntesis modular, ¿ya? O sea, la síntesis, perdón, porque no necesariamente vamos a ver módulos, pero vamos a ver cómo está conformado un sintetizador, cuáles son, como le comentaba, cuáles son los grandes parámetros con los cuales usted puede o va a tener mayor control al momento de la creación, ¿ya? Son las 9, es tempranito, son las 9:20, 9:40, nos vemos de vuelta, ¿les parece? ¿Les tinca? A ver si les parece la negociación. Ya chiqui, nos vemos 9:40, misma hora, mismo canal. O sea, misma hora no, 9:40, pero el mismo canal.